Johnny Yostaren Tate no Yusa, hola amigos, espero y se encuentren de lo mejor. Finalmente, los capítulos con imágenes vuelven después de mucho tiempo. Les agradezco a todos los que tuvieron la paciencia de esperar por este momento. Sin más que agregar, disfruten el capítulo. Vaya, el castillo ha cambiado. ¿Ya habías venido al reino? Sí, durante el Día Nacional. Oh, entiendo, entonces movámonos, iremos a ver a un conocido mío, tengo algo que pedirle. De acuerdo querido. Nuestros protagonistas se movieron entre las calles aglomeradas, todos vigilaban los alrededores para no toparse con alguien no deseado. Al cabo de unos minutos todos entraron a una tienda. Llegamos. Bienvenidos, ¿en qué puedo ayudarles? Ha pasado mucho tiempo, ¿verdad viejo? Esa voz, imposible, ¿eres tú muchacho? Johnny se quitó la capucha mientras mostraba una sonrisa. Hola viejo. Santo cielo. El anciano se le acercó mientras sonreía. Pensé que te había pasado lo peor. Jaja, sobreviví gracias a tus excelentes armas. Ambos se dieron un amistoso abrazo. Tengo varias cosas que preguntarte y decirte muchacho, por cierto, ¿quiénes son esas personas? Cierto, estamos a salvo aquí, no hay de qué temer. Al oír esto Yuki y Sadina bajaron sus capuchas. Ellas son mis compañeras. Yuki y Sadina. Oh, un gusto en conocerlas señoritas. Igualmente. Ambas respondieron. Cuéntame, ¿qué sucedió después del día que nos conocimos? Bueno, no fue algo tan lindo que digamos, pero te lo resumiré. Y así Johnny le contó lo vivido hasta el momento. Comprendo, el reino dijo que abusaste de esa joven, pero estaba en lo correcto de que eras inocente. Gracias por creer en mí, te debo bastante, si no me hubieses dado la información que te pedí, no sabría en dónde estaría ahora. No me agradezcas, solo ayudé a alguien en quien creí. De nuevo gracias, cambiando de tema, ¿qué ha pasado en el reino? Bueno, los héroes fueron a buscarte para capturarte, pero por lo que oí los derrotaste y los mandaste al hospital. Es correcto. Después de ello los héroes se fortalecieron hasta la llegada de la ola. ¿Y qué sucedió? Los héroes la derrotaron, pero el lugar en donde apareció resultó con múltiples daños y algunas bajas. Comprendo. Esos tres lo lograron, bueno, al cabo eran un buen número. ¿Y sabes dónde se encuentran ahora? No sabría decírtelo exactamente, pero parece que han estado por todo el país fortaleciéndose. Johnny asintió al oír esto. ¿Y qué hay del reino? El rey ha fortalecido la vigilancia en la frontera del país, se rumorea una futura guerra contra Silvelch. Tonterías, los mandos de ese país planeaban una invasión, pero los detuve, planeo resolver este asunto con la reina. Eso es sabio de tu parte, por cierto, además de venir a rescatar a esos pequeños, mencionaste que vas a reunirte con alguien. Correcto, cambiando de tema, tengo una propuesta para ti. ¿Qué planeas muchacho? Ven conmigo, vamos a Silvel, me aseguraré de que tengas una gran tienda de buena calidad, te daré todo el dinero que necesites, los materiales y herramientas para ello, tus armas nos serán de mucha ayuda. El viejo guardó silencio para después soltar una carcajada. Gracias por reconocer mi trabajo muchacho, pero tendré que rechazar tu oferta, tengo varios recuerdos en este lugar y no me siento capaz de abandonarlo. Bueno, tenía que intentarlo. No te decepciones, siempre que necesites algún arma ten por seguro que haré mi mejor esfuerzo. Aprecio tus palabras y aprovechando que dices esto me gustaría que hicieras algunas armas. Adelante, haré lo que necesites. Johnny sacó de su mochila varios materiales y los puso en el mostrador. Esto es lo mejor del almacén de Silvelch. El viejo veía cuidadosamente los materiales. Lo que dices es verdad, ¿y qué armas quieres que haga con todo esto? Un nuevo par de esferas, ¿les gustarían un arpón y unas garras nuevas? No estaría mal querido. Estoy de acuerdo maestro. Entonces está decidido, ¿para cuando las necesitas? Vendré por ellas cuando tenga mi reunión con la reina, no creo que tarde mucho. Comprendo muchacho, les haré algo digno para sus futuras batallas. Esperaremos ver los resultados, en fin, ya es hora de irnos, nos veremos pronto, toma este dinero, sé que no es suficiente para pagar por todo en lo que me has ayudado. Jeje, no te preocupes, cuídate mucho muchacho y señoritas, les deseo lo mejor. Gracias señor, gracias. Todos salieron de la tienda para después mezclarse entre la multitud. ¿Ahora que sigue maestro? Vamos a buscar al héroe de la espada. ¿Lo dice de verdad? Sí, quiero hablar con él lo más rápido posible, quisiera arreglar unas cosas. Entonces no hay tiempo que perder querido. Así es, en marcha. Horas más tarde. Por fin te encontramos. Johnny observó a Ren junto con sus compañeros entrar a una taberna. Este es el plan. Entraré y trataré de hablar con Ren, ustedes esperen aquí, si algo sale mal ya saben qué hacer. Entendido. Ambas respondieron mientras Johnny entraba al lugar.
Los compañeros de Ren se encontraban bebiendo mientras hablaban alegremente. Por otro lado, Ren estaba sentado en una mesa aparte mientras veía su pantalla de estado. Johnny se acercó con cautela y al llegar a la mesa se sentó. Oye, esta mesa está ocupada. Habló Ren en un tono molesto. Ya lo sé, solo quería hablar contigo. Espera, ¿tu voz, acaso eres? Sí, soy yo. Johnny mostró una parte de su escudo. Ren puso su mano en la empuñadura de su espada. Tranquilo, no vine a pelear. ¿Qué tal si nos relajamos un poco y hablamos? La mirada de Ren era una seria. Al final accedió. Bueno, yo también tengo unas cosas que contarte. Te escucharé primero, si no te molesta. Cuéntame qué pasó después de nuestro último encuentro. Ren se aclaró la garganta. Después de ese día regresamos a la capital e informamos al rey sobre lo sucedido. Días más tarde nos informaron que habías llegado a ese país de semihumanos y hablaban de que iniciarías una guerra. ¿Eso es verdad? Para nada, los altos mandos del país querían hacer una invasión, pero los detuve. No tenemos tiempo para guerras, ¿cierto? Sí, tienes razón. Volviendo al tema, nosotros tres fuimos tratados muy bien por el país, recibimos todo su apoyo. Sin embargo, Ren hizo una pausa. El país, el rey, la princesa y la iglesia son muy sospechosos. Lo que me dijiste sobre la iglesia es cierto. Eres visto como el enemigo del reino y sobre tu acusación y testimonios vi varias contradicciones. Bueno, parece que está abriendo los ojos. Pensó. ¿Pero por qué volviste? Tengo algunas cosas que arreglar aparte de hablar contigo. Ya veo. Regresando al tema. La ola llegó y la vencimos. En el castillo se celebró una fiesta, pero nos dijeron que nuestra fuerza debería ser mayor como la que se relatan en las leyendas. Fue molesto escuchar eso. Sí, ya me lo imagino. Bueno, vine porque quería invitarte a venir a Silvelt hasta que las cosas se arreglen. Me reuniré con la reina para resolver todo. ¿Qué dices? Ren estuvo en silencio por unos momentos. Paso, sé que no mientes, pero prefiero actuar por cuenta propia. Comprendo. Al menos cree en mí y desconfía del país. Un gran progreso. Se dijo mentalmente. No quiero quedar en medio de una disputa política, por lo que partiré a Selburg con mis compañeros. Buena decisión. Por cierto, ¿dónde están Motoyasu e Itsuki? Ellos han estado haciendo misiones dentro y fuera del país. La princesa sigue con Motoyasu si te lo preguntas. Mierda, si se encontrase aquí iría a matarla. Pensó. Si necesitas verme puedes ir a buscarme. Igualmente, si algo pasa ve a Silvelt. Gracias y ten cuidado al cruzar la frontera. Johnny salió de la taberna para después reunirse con Yuki y Sadina. ¿Cómo te fue, querido? En lo que cabe, bien. Ren desconfía del país y se irá a Selburg, aunque hubiese preferido que viniese con nosotros. Es una pena, maestro, pero al menos progresó con él. Tienes razón. En fin, salgamos de aquí. Todos abandonaron la ciudad de manera más tranquila, tomando un camino distinto y dirigiéndose a por los aldeanos. En el trayecto recuperaban niveles mientras cazaban. Al cabo de 2 días estaban a nada de llegar al territorio Reichnort. La comida es fantástica, maestro. Yuki estaba devorando su comida de un enorme plato. Los presentes se le quedaban observando. Nuestro trío se encontraba en un bar desayunando, ubicado cerca de una cadena montañosa. Oye, ¿te enteraste que el dragón que derrotó el héroe de la espada está en el próximo pueblo? Dicen que por una pequeña cantidad de dinero puedes entrar y llevarte los materiales que necesites. Es fantástico. En ese caso también hay que ir. 2 sujetos dijeron estas palabras, las cuales captaron la atención de Sadina. ¿Oíste eso, querido? Fuerte y claro. Ren no me dijo que había hecho tal cosa. Supongo que se guarda algunos secretos. ¿Qué te parece si damos un vistazo? No es mala idea. Podríamos encontrar materiales de calidad. Podemos relajarnos después de resolver el asunto de la planta asesina. Seguramente Rato estará feliz cuando le dé las semillas. Ese idiota de Motoyasu no sabía sobre la leyenda de esa semilla y en parte también fue culpa de esos aldeanos. Correcto, querido. Al menos tenemos esa semilla y ese pueblo se salvó de la hambruna. Correcto. Ok, terminemos y vayamos a ese pueblo. Odio a los dragones, maestro. Sí, lo sabemos, Yuki. Todos los filoriales los odian. Tras desayunar se dirigieron a la aldea. Al llegar pagaron por la entrada. El sitio parecía un lugar turístico. En una pequeña colina se encontraba el cadáver del dragón. Ese lagarto es bastante grande. Se ve delicioso. Escuché que construirían en ese lugar una iglesia en honor al héroe de la espada. Vaya, se tomaron al dragón como una gran amenaza. Varios aventureros regresaban del cadáver con pilas de materiales. El cadáver carecía de varios dientes, ojos y demás partes. Apesta un poco, se está echando a perder. Podría pudrirse en una semana, murmuró. Maestro, por allí van otras personas. Oí que buscan el tesoro del dragón. ¿Un tesoro? Los aventureros en cuestión se dirigían a una gran cueva detrás del cadáver. ¿Vamos a buscarlo?
Johnny pensó por unos momentos. No hay nada que perder, hagámoslo. Todos siguieron a los demás aventureros, mantenían una distancia para no ser reconocidos, en el camino lucharon contra monstruos con características de dragón, al cabo de unos momentos entraron a la cueva. Todos, el tesoro del dragón será utilizado para la aldea, anunció un aventurero. Parece que lo que sea que encuentren será para buen uso. Maestro, siento un desagradable olor a dragón. Tal vez haya alguno por aquí. Continuaron avanzando hasta que se escucharon unos gritos al fondo del lugar. Deténganse por favor, no los maten, padre, ayúdame. Los gritos de una aparente niña resonaron. Sadina y Yuki, andando, rápidamente se dirigieron hacia la voz. Miren, una niña semihumana en la guarida del dragón, atrapémosla y vendémosla. Con una voz desagradable el aventurero ordenó. Los rugidos de un pequeño dragón trataban de ahuyentar a los aventureros. Aquí tienen un regalo, cadena de rayos Drifa. La habilidad golpeó al grupo de aventureros, al no poder soportar el ataque, cayeron al suelo noqueados mientras humo salía de sus cuerpos. Buen tiro. Gracias querida. La niña al ver la escena abrazó al dragón mientras temblaba. Tranquila querida, no vamos a hacerte daño. La niña los veía con desconfianza, pero el dragón se soltó de su agarre y se dirigió hacia Johnny. Oye, puede ser peligroso. Tranquila, no vamos a lastimarte. El dragón le rugió y la niña pareció entender. Desagradable. Pero él espera, tenemos que esperarlo. Qué raro, parece que comprende el dragón. Susurró. El dragón volvió a rugirle. ¿Eh? Pero padre. El dragón se puso detrás de la niña y comenzó a empujarle. Pero estamos esperando a padre, y si él regresa y no nos encuentra se pondrá triste. El dragón le respondió. Entonces debería seguir a estas personas. Una vez más el dragón asintió y se enrolló en la pierna de la niña, esta tenía un cabello rubio con ojos del mismo color y orejas de animal. Hola querida, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Windia. Un gusto pequeña Windia, me llamo Sadina, ellos son la pequeña Yuki y el pequeño Johnny. Un gusto en conocerlos, respondió tímidamente. Igualmente. Por su parte Yuki y el dragón se miraban. Hola Windia, dijiste que esperabas a tu padre, ¿podrías decirnos quién es para encontrarlo? Sí, mi padre es el dragón que vive en estas montañas. Johnny y Sadina abrieron levemente los ojos al oír la respuesta. Dios santo, Ren, mataste al padre de esta niña, ok, esto va a ser difícil de explicarle, pensó. Johnny y Sadina se miraron por unos momentos hasta que Johnny se puso de rodillas para hablarle a Windia, puso sus manos en los hombros de esta, tragó saliva antes de decir algo. Windia, tu padre, me duele decírtelo, pero, ahora se encuentra en un lugar mejor. ¿Qué? Al entender las palabras comenzó a derramar lágrimas, el dragón preocupado trató de animarla. Entiendo, gracias por decírmelo. Windia dejó de llorar para después levantar su rostro. Gracias, por favor, llévame con papá. Entiendo. Todos salieron de la cueva en silencio. Padre dijo antes, que si moría, en ese momento si tenía tiempo para llorar podría protegerme, lo mismo le dijo a mi hermana. Ese dragón es tu hermana. Sí, respondió mientras sonreía. El dragón dio un rugido como respuesta. Gracias por lo de antes. No te preocupes, solo hicimos lo correcto pequeña Windia. Tras unos momentos bajaron hasta llegar al cadáver del dragón, Windia estaba en silencio mientras lo observaba, poco a poco se acercó a la vez que temblaba, sus ojos comenzaron a soltar lágrimas, Johnny le abrazó, el dragón hizo lo mismo. No tienes que soportarlo, adelante, llora todo lo que tengas que llorar, no ahogues ese sentimiento. Windia hundió su cabeza contra el pecho de Johnny, a la vez que lloraba y gritaba, permanecieron así por un largo tiempo. Cuando Windia dejó de llorar vio como el dragón se acercaba al cadáver. Por favor, no te vayas. Le detuvo agarrándole la cola, el dragón se frotaba contra el cadáver. Aunque haya llorado mucho, su tristeza no ha desaparecido. Sepultaremos a tu padre, es lo menos que podemos hacer por él. Johnny le hizo una seña a Sadina para que se acercase. Dale este dinero al alcalde de este lugar, dile que este dragón ahora me pertenece. Comprendo. Y así, comenzaron los preparativos para el funeral. Johnny y Yuki cavaron una gran fosa en la que se colocaría el cadáver, Sadina en su forma de bestia había traído el cuerpo para colocarlo, antes de que se cubriera la fosa, el dragón se acercó hacia el cadáver y comenzó a husmear. ¿Qué está tratando de hacer? El dragón había abierto el pecho y en él estaba una esfera brillante. Un fragmento del dragón emperador, murmuró Sadina. Esa es como las que tienen otros dragones. Antes de que pudiesen actuar, el dragón ingirió la esfera, una luz comenzó a emitirse de este, comenzó a levitar mientras tenía una expresión agradable, finalmente abrió el hocico y dijo unas palabras. Con esto, finalmente, Windia, gracias.
La luz fue absorbida por el dragón para después desaparecer, ahora el cuerpo y alas de este habían crecido. Padre. Windia secó sus lágrimas. ¿Qué acaba de suceder? El dragón absorbió un fragmento del dragón emperador. ¿Fragmento de dragón emperador? Preguntó. Te lo explicaré más tarde, querido. Windia estaba abrazando al dragón. Ahora te pareces más a padre, quiero ser más fuerte, no perderé como mi padre, no perderé ante nadie, me volveré más fuerte, aunque tenga que darle mi alma al diablo, ¿verdad que quieres lo mismo? El dragón asintió fuertemente. Por eso, como mi padre, quiero que crezcas y te conviertas en un dragón fuerte, así que heredarás su nombre, sí, de ahora en adelante te llamarás Gaelion. El dragón comenzó a lamerle el rostro. Oh, su padre se llamaba Gaelion. Momentos después, el entierro fue completado. Oye Windia, ¿quieres venir con nosotros? Creo que no tienes un lugar al cual volver. Windia miró hacia Gaelion antes de dar su respuesta. Acepto, iré con ustedes. Me alegro, pero tal vez yo te sea una molestia, fue el héroe de la espada quien acabó con tu padre y yo soy uno de los héroes, el del escudo. Windia le vio fijamente antes de responder. ¿Está seguro de querer hablar sobre eso? Es mejor decirlo que ocultarlo. Bien, entiendo. Les ayudaré a fortalecerlos, pelearemos contra enemigos fuertes para subir de nivel, no quiero que resulten heridos, si tienes algo en contra puedes decirlo. ¿Por qué lo haría? Los monstruos son alimentos débiles, padre dijo que hay que ser fuerte para sobrevivir. Eres ruda, eso te será de ayuda, en fin, es hora de irnos, si quieres podemos quedarnos más tiempo. No es necesario. Windia regresó hacia la tumba y puso varias flores. Descansa en paz padre. Windia y Gaelion regresaron con los demás. Bienvenidos Gaelion y Windia. Gracias. Gaelion comenzó a lamerle el rostro. Maldito dragón, no perderé ante ti. Yuki y Gaelion se miraban fijamente, todos rieron al ver la escena. Al abandonar el pueblo Windia veía con odio hacia las personas del lugar, más adelante montó a Gaelion, quien ahora podía volar tras haber absorbido el fragmento. ¿A dónde nos dirigimos? Iremos a recoger a unos conocidos para llevarlos a Silvelps. ¿Silvelp? Oh, es un país de semi-humanos como tú, ¿no lo conoces? No, solo conozco lo que he aprendido de mi padre, no sé nada sobre el mundo de las personas. Bueno, fuiste criada por un dragón, supongo que sabes mucho sobre monstruos. Claro, no estaría mal hablarte sobre el mundo de las personas. Windia permaneció en silencio. Ahora vivirás con otras personas, la ignorancia provoca la muerte, monstruos sin experiencia morirán rápidamente. Sí, lo sé porque padre me lo dijo. Lo que verás será sentido común que es distinto al de los monstruos, te enseñaremos varias cosas para que puedas vivir en el mundo humano, si usas tus conocimientos en la batalla podrás derrotar a enemigos más fuertes que tú. Sí, lo entiendo, estudiaré para poder hacerlo, por cierto, ¿cómo llegaremos a Silvelp? Tengo un escudo que nos llevará hasta allá, así que no hay de qué preocuparse. Comprendo, me sorprende que Yuki sea un filorial, es increíble. Sí, te acostumbrarás, aunque no se lleva bien con Gaelion, Yuki y Gaelion de vez en cuando se miraban hostilmente. Al anochecer Yuki, Windia y Gaelion estaban durmiendo, Johnny y Sadina estaban conversando hasta que Gaelion se les acercó. Oh, ¿qué pasa Gaelion? Preguntó tranquilamente. Debo agradecerle héroe del escudo por salvar y acoger a mi hija. Johnny y Sadina guardaron silencio. Tú. Gaelion acaba de hablar. Tranquilo, por estas circunstancias es que he decidido hablar con ustedes, si te preguntas por qué hablo, es debido al fragmento que este cuerpo absorbió. Soy Gaelion, el padre de Windia, ahora comparto mi mente en este cuerpo, cuando llegue a la edad adulta nuestras mentes se fusionarán. Johnny parpadeó varias veces al escucharlo. Ok, creo que ya entiendo la situación, dice ser el dragón que fue asesinado por el héroe de la espada. Correcto, puedo mantener esta forma, pero no por mucho tiempo, como dije antes, ahora comparto mi conciencia. Entonces no moriste por así decirlo. Correcto, los de mi clase son por así decirlo, inmortales. Entonces eres un dragón de raza pura. Intervino Sadina. Exacto. Entonces ¿cómo perdiste contra el héroe de la espada? Odio decirlo, pero soy el fragmento más débil del dragón emperador. ¿Me podrías explicar eso de los fragmentos? Parece que no conoces acerca de la ecología de los dragones, te explicaré, espera, tal vez sería más rápido dejárselo a esta sacerdotisa. ¿Sacerdotisa? Se refiere a mi querido, respondió Sadina mientras jugaba con sus manos nerviosamente. Ella es alguien que recibió la protección divina del dragón emperador. Correcto, gracias a ello puedo usar el pulso del dragón.
Ok, creo que vas a necesitar explicarme muchas cosas. Bien, pero hablando de la existencia del dragón, en primer lugar, eran la única existencia pura en la Tierra. Todo lo demás se originó mediante cruces o híbridos. El dragón emperador era algo más que una etiqueta usada por nosotros mismos. Desde que fuimos capaces de reproducirnos con cualquier especie, nuestra descendencia aumentó, y luego vino la extinción. Hemos hecho todo lo posible para evitar desaparecer, por eso viví cerca de los humanos para resguardar mi fragmento. Sadina interrumpió. Lo que digo a partir de ahora es muy importante, los de raza pura se pelearon entre sí, el ganador tendría el poder de controlar al resto de fragmentos, los dragones se reunieron durante cientos de años con esperanza de evitar la extinción, la batalla por los fragmentos se convirtió en un combate a muerte entre los miembros de una misma raza, llegó a un punto en que la siguiente generación no podría mantener la especie, esa es toda la información que poseo. Gracias por la ayuda, sacerdotisa. En parte entiendo esta historia, pero, ¿qué esperas que hagamos a partir de ahora? Quiero ser más fuerte, por lo que me gustaría cooperar con ustedes. ¿Solo eso? Me gustaría reunir los fragmentos y obtener la verdadera fuerza del dragón emperador. Además parece que las olas están reuniendo los fragmentos para algo grande, no sé exactamente para qué, solo sé eso, si me ayudas usaré mi fuerza y conocimientos para tus propósitos, además podría recordar un método para superar el nivel 100. Esas últimas palabras dejaron pensando a Johnny. Si conseguimos los fragmentos podrías saber cómo romper el límite. Correcto, también podría saber la verdad detrás de la leyenda de las olas con el conocimiento del dragón emperador, te daré un empujón, muéstrame tu escudo. Ok. Johnny acercó el escudo, Gaelion transfirió una clase de energía. Esto es mejor que nada. Serie dragón desbloqueada, wow, Fitoria le hizo algo a mi escudo que hacía batallar para absorber cosas de dragón, pero ahora todo está libre. Además de eso puedo hacer varias técnicas de apoyo, también estoy dispuesto a enseñarte el pulso del dragón. Bien, te ayudaremos con esos fragmentos, de hecho ya poseo algunos, pero para entregártelos tendrás que esperar hasta que lleguemos a Silvelps. Eso es música para mis oídos. A todo esto, ¿cómo conociste a Windia? Gaelion guardó silencio antes de responder. Su madre vino a mi cueva, ella estaba malherida y según ella habían sido atacados por humanos, me pidió que cuidase a Windia, al principio dudé, pero luego accedí, su madre no resistió y murió, aparentemente esos humanos le siguieron y llegaron a mi cueva, me deshice de ellos, desde ese día comencé a criar a Windia junto con otros monstruos. Entiendo, pero, ¿por qué no le dices a Windia que estás vivo? Estamos seguros que ella se alegraría. Estaré pidiendo algo muy egoísta, pero he querido que ella esté con los humanos, esto es en cierto sentido, una gran oportunidad, no puedo decirle que he vuelto de esta manera, después de todo no importa cuánto lo intente, ella vivirá en el mundo de dragones, aprenderá del mundo humano y vivirá, por lo tanto, saber que estoy vivo será solo un obstáculo en su crecimiento. Eso será triste para ella, ¿no piensas cambiar tu opinión en absoluto? Para nada, lo hago por su bien. Los dragones tienen una forma rara de ver las cosas. Pensó, ok, si piensas que está bien no diré más, pero no te arrepientas en el futuro. Lo juro por mi orgullo de dragón, bueno, es hora de irme, nos vemos después. ¿A qué te refieres? Gaelion regresó con Windia y se acurrucó con ella. Oh, creo que la otra conciencia tomó el control. Ahora que lo recuerdas tiene sentido, cambiando de tema, ¿cómo sabes todo sobre los fragmentos? ¿Y qué hay de eso de que eres una sacerdotisa? Ante las preguntas Sadina comenzó a mostrarse nerviosa. Te contaré todo una vez estemos en casa, ¿de acuerdo? Johnny le miraba seriamente. Ok, pero quiero esas respuestas. Tenlo por seguro querido, ahora a dormir. Johnny dio un suspiro. Ok, hasta mañana. Hasta mañana querido. Al día siguiente, el equipo había recorrido el último trayecto hacia el territorio Reichnot al tomar una ruta alterna. Hemos llegado. La mansión estaba a la vista de todos, algunas sirvientas salieron de ella. Pero si es el héroe del escudo y sus compañeros, suponemos que ha venido por los niños. Correcto, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos aquí. Los guiaremos, siéntanse como en casa. Gracias. Todos respondieron. Windia miraba con curiosidad los alrededores mientras que Gaelion le observaba, Sadina por su parte se veía nerviosa y a la vez ansiosa. Tranquila, todo saldrá bien. Lo sé, solo que jamás pensé que ella sería salvada por ti, debe ser obra del destino. Tras esto se detuvieron en una puerta. Todos ellos se encuentran dentro, pueden entrar, llamaremos al señor Reichnot para que se reúna con usted. Gracias por ello. Las sirvientas se retiraron, la mano de Sadina temblaba al tratar de abrir la puerta. Déjamelo, iré primero y después entras tú, ¿de acuerdo? De acuerdo.
Tras asentir, Johnny abrió la puerta y entró en la habitación. Los niños estaban jugando y algunos conversaban entre sí. Todos fijaron sus miradas hacia Johnny. Este les respondió con una sonrisa. El hermano del escudo ha vuelto. De entre todos, Kiel se levantó mientras hablaba enérgicamente. Todos los niños rápidamente saltaron sobre Johnny derrumbándolo. El héroe del escudo volvió. ¡Qué alegría! Lo extrañamos, señor héroe. Todos los niños le abrazaban mientras exclamaban llenos de felicidad. Sí, yo también los extrañé. Johnny trató de levantarse, aunque algunos de los niños se lo impedían. Bienvenido, héroe del escudo. Nos alegra que haya vuelta. Estas palabras eran de Raptalia y Rifana. Hola, veo que han estado bien, ¿o me equivoco? Ambas asintieron. Por cierto, alguien que vino conmigo también quiere verlos. Johnny hizo una seña hacia Sadina y esta entró al cuarto. Los niños sonrieron al ver de quién se trataba. Señorita Sadina. Los niños ahora apuntaron su atención hacia Sadina. Esta se puso de cuclillas y recibió a los niños con abrazos. Sadina, ¿eres la prometida del hermano del escudo? Preguntó Kiel. Claro que no, pequeña Kiel, nos conocimos hace tiempo y me convertí en su compañera, solo eso. Respondió tranquilamente. Finalmente su atención se fijó en Raptalia. Esta se acercó a ella. Oh, querida, no sabes cuánto te he buscado, me alegra que estés bien. Sadina le abrazó mientras soltaba unas lágrimas. Sadina, también estoy feliz de verte. Raptalia respondió al abrazo. Prometo no volver a dejarte, y lamento no estar contigo cuando más lo necesitabas. Sadina dijo esto a la vez que le acariciaba. Señor héroe, ¿ha venido por nosotros, no es así? Preguntó Rifana. Correcto, ahora vivo en Silvel, el país que me adora y en donde los semihumanos son quienes predominan. Es un buen lugar para ustedes, estarán bajo nuestro cuidado. Nos aseguraremos de que nada les pase. Sí, no permitiré que ninguno de ustedes tenga que pasar por lo mismo, agregó Sadina. Unos momentos después Reichnot hizo acto de presencia. Hola, héroe del escudo, veo que su situación ha mejorado bastante. Hola Reichnot, sí, todo cambió para bien. Me alegro por usted. ¿Cómo va su situación con la reina? No sabría decirlo, aún no tengo respuesta del mensaje que he enviado. Ya veo, no se preocupe, estoy seguro que su respuesta llegará cuando menos se lo espere. Sí, tienes razón, por cierto, ¿los niños no te dieron problemas? Para nada, son como ángeles, obedecen y ayudaron en cualquier cosa que necesitaba, simplemente maravilloso. Me alegro, yendo al grano, vine por ellos, aunque daré varios viajes. Qué bien, tómese el tiempo necesario para llevarlos. Gracias, me aseguraré de que Silbert te pague por este gran favor. No me lo agradezca, puede pagarme haciendo que su relación con los demás héroes mejore. Ese es mi objetivo principal, ten por seguro que lo haré. Confío en su palabra. ¿Qué les parece almorzar antes de que partan? Todos los presentes asintieron. Horas después, afuera de la mansión el primer grupo en ser transportado estaba listo. El grupo estaba conformado por nuestro trío principal, Windia, Gaelion, Raptalia y Kiel. Bien, por el tiempo de enfriamiento volveré en un día, solo puedo llevar a 7 personas en un viaje. Entiendo, héroe, lo esperaremos el tiempo que sea necesario. Los niños asintieron como respuesta. Sadina estaba cargando a Raptalia mientras miraba a los alrededores con cautela. Oye, ¿pasa algo? Parece que te estás cuidando de algo. Olvídalo, no es nada importante. Ok. Johnny miró hacia la dirección de Sadina pero no vio nada fuera de lugar. Nos veremos luego, escudo portal. La habilidad fue activada y todos fueron envueltos por una luz. En un instante estaban en la sala del castillo. La habilidad de hermano es sorprendente, comentó Kiel enérgicamente mientras observaba el sitio. Lo mismo pasó con los demás. Es enorme, ¿aquí viviremos de ahora en adelante? Preguntó. Correcto, el resto de los aldeanos también viven aquí. El hermano del escudo es increíble. Con que este es un interior de esos castillos, agregó India. Los niños compartían la misma reacción. Oh, ya volvió gran héroe. La voz era de Werner, quien había salido de un pasillo. Hola Werner, sí, ya estamos de vuelta. ¿Y esos pequeños? Oh, ellos estaban siendo llevados por cazadores de esclavos y decidimos salvarlos y traerlos a vivir con nosotros. Johnny guiñó un ojo hacia los niños. Oh, era de esperarse de usted gran héroe, no hay problema con que ellos estén aquí. Qué bien, dime, ¿en dónde se encuentran los demás? Sus compañeros salieron a entrenar a las montañas con la anciana. Los altos mandos accedieron a que una parte del ejército también entrenase. La alquimista que recibió está trabajando con algunos alquimistas del país. Eso me alegra. ¿Cuándo volverán?
En 2 días, por cierto, la reina de Melromark vendrá a reunirse con usted en 4 días, recibimos su mensaje cuando usted partió, le recomiendo para que se prepare por cualquier cosa que pueda salirse de control. Sí, lo tomaré en serio, gracias por esa noticia. De nada, ahora porque usted y sus compañeros no toman un descanso. Claro, nos hace falta después de todo, hasta luego. Tras esto Sadina, Raptalia Kiel y Windia tomaron un camino distinto mientras que Johnny y Yuki eran seguidos por Gaelion. Nota. Yuki ya sabe sobre el asunto de Gaelion. Vamos, dame los fragmentos rápido. Tranquilo, ya casi llegamos. Al llegar a su habitación, Johnny sacó una bolsa mediana, en el suelo vació el contenido. Estos son todos los que he encontrado, no sé si te sirvan de algo. Perfecto, ahora veamos. Gaelion ingirió todos los fragmentos, su cuerpo brilló ligeramente y su tamaño aumentó un poco. ¿Y bien? ¿Encontraste la manera de romper el nivel 100? Lo lamento, pero estos fragmentos no poseen esa información, pero mi poder se ha incrementado, tendrás que buscar más fragmentos hasta que logre conseguir esa información. Maldita sea, me ilusioné con saber de ese ritual. Tranquilo maestro, estoy segura que algún día descubriremos ese método, ya lo verá. La futura reina Filorial tiene la razón héroe, en compensación cumpliré con mi palabra y te haré capaz de que puedas aprender y usar el pulso del dragón. Tras decir esto, Gaelion se montó sobre los hombros de Johnny, comenzando a murmurar algo. Yo, Gaelion, que gobierna los cielos, mando la tierra, corto la razón, aquí, solicito a la tierra poder para un nuevo usuario. El poder de la tierra comenzó a fluir hacia el núcleo de Gaelion. Para el bendito, la bendición del pulso del dragón, sello, pulso del dragón. La magia de Gaelion estalla, y es vertida sobre Johnny, una tenue luz fue absorbida por el escudo. La bendición ha sido dada con éxito, después de esto, si estudias la manipulación del poder mágico y el método de elaboración del poder, debería convertirse en el poder que quieras usar. Oh, suena complejo y difícil. Sin embargo, hasta donde puedo ver en ti, es suficiente con la restauración y apoyo, te daré un entrenamiento después, deberías decirle a esa sacerdotisa que también te enseñe. Lo entiendo, ven cuando tengas tiempo. Así será, ahora volveré con Windia, nos vemos. Y así Gaelion abandonó la habitación. ¿Y ahora qué hará maestro? Por ahora vayamos a cenar y después tomemos un baño, quiero que descanses mientras yo practico mi magia. Comprendo, solo no te excedas maestro. Gracias por preocuparte. Johnny respondió dándole un abrazo. Horas después, Johnny estaba caminando por un pasillo hasta que se detuvo en una puerta, la cual abrió lentamente y entró, en ella había varias camas, algunas estaban ocupadas por los nuevos acompañantes traídos anteriormente, allí, Sadina estaba sentada cerca de la cama de una dormida Raptalia mientras le acariciaba, lentamente Johnny se le acercó y se sentó a un lado suyo. Hola, susurró. Sadina respondió sonriéndole. Ambos permanecieron en silencio hasta que Sadina habló. ¿A qué has venido? Johnny se aclaró la garganta para después responder. Quiero hablar contigo, necesito respuestas. ¿Respuestas? Sí, ¿cuál es tu relación que tienes con Raptalia? ¿Y quién eres en realidad? Sadina guardó silencio por unos momentos antes de volver a hablar. Querido, la pequeña Raptalia y sus padres fueron lo que le daba sentido a mi vida. ¿Darle sentido? Ya lo dije hace tiempo, pero cuando la primera ola llegó, no fui capaz de proteger a los padres de la pequeña Raptalia, estuve en un lugar alejado, fue un gran descuido de mi parte. Una pizca de lamento estaba presente en su voz. Cuando volví ya no había nadie, busqué y busqué, supuse que habían sobrevivido, por lo que fui a Selburg y comencé a buscarla, mientras combatía y reunía a los demás aldeanos, buscar a una esclava que se veía como un mapache y llamada Raptalia fue bastante problemático. ¿Tú protegías la aldea de Raptalia? Sí, el gobernante de la aldea se llamaba Saeto y tenía relaciones diplomáticas con este país. Cuando me dijiste sobre Raptalia no podía creerlo, pequeño Johnny, no imaginé que tú la rescatarías, la vida de esta pequeña ha estado llena de altos y bajos. Tienes razón, dijiste que Raptalia se veía como un mapache, ¿acaso no lo es? Es parecida, así como yo soy confundida como una orca, ella no es exactamente un mapache, pero es cercano a ello. Entiendo, si ella no es un mapache, ¿entonces qué es? Antes de responder Sadina acarició el cabello de Raptalia. Ah, muy bien, te debo bastante, supongo que puedo contarte un poco más. Aunque no lo creas, el padre de Raptalia pertenecía a una familia importante con un gran linaje, yo era la sacerdotisa que servía a su familia. La mirada de Johnny era algo confusa. ¿Y esa familia es de este país u otro? No te puedo decir dónde exactamente, ya te estoy diciendo de más. Creo que ahora tengo más preguntas que respuestas.
Pensó. El padre de la pequeña Raktalia no quería asumir el cargo de su linaje, por lo que se fugó con la madre de Raktalia, fui con ellos y dejamos el país. Bien, ahora tengo aún más preguntas. ¿Cuál era el cargo del padre de Raktalia y por qué eligieron ir a Melromar de entre todas las opciones? Pensó. Perdí mucho al irme, pero gané incluso más, no me arrepiento de mi decisión. ¿Qué tan importante es ese tal linaje del padre de Raktalia? El país de donde venimos no existe la leyenda de los héroes, hay registros de visitas suyas, aunque se referían a ellos de otra manera, el padre de Raktalia sería más importante que ellos. Si te lo preguntas, ese país tiene una política de aislamiento. Eso es sorprendente, un país aislado y donde no existe la leyenda de los héroes. ¿Qué clase de lugar es ese? Ha sido así desde tiempos ancestrales, hay varios países así, pero el nuestro es uno de los más exclusivos. Comprendo, ¿y te preocupa que el país le haga algo a Raktalia? Eso es parte de ello, pero realmente no sería un problema si fuera todo. Supongo que podrías decir que la felicidad de Raktalia es lo que realmente me preocupa. ¿Quieres saber algo más? Bueno, ¿por qué no le dices esto a Raktalia? Su padre quería que ella no lo supiera. ¿Esto no causará un problema? Probablemente no, ellos seguramente se apartarán si no hacemos algo que les moleste. No hay que subestimarles, ellos tienen personas como yo con habilidades únicas. Imagina un ejército tratando de matar a la pequeña Raktalia. Eso, no puedo ni siquiera imaginarlo si sucediese. ¿Ahora estás satisfecho? Sí, supongo, no te presionaré de más, descansa, nos vemos mañana. Bien, una cosa más. Sadina le dio un abrazo. Gracias de nuevo, por salvarla. Sí, no hay de qué. Respondió de igual forma. Posteriormente abandonó la habitación. A la mañana siguiente, los rayos del sol habían entrado en el cuarto de Johnny. Este se encontraba roncando en su escritorio. Este estaba repleto de libros y demás cosas. Oye, ya basta. Un somnoliento Johnny se quejó. Sadina, ¿no tienes mejores cosas que hacer? Finalmente, quien hacía esto le lamió la mejilla. ¡Qué asco! ¿Qué bebiste, Sadina? ¿Eh? Quien le había despertado fue Gaelion, quien tenía la mirada de un perro al ver de nuevo a su dueño. Este comenzó a lamerle la cara. Basta, Gaelion. Oye, dragón, deja a maestro. Yuki protestó. Gaelion, para allá. El llamado de Windia bastó para calmarlo. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, héroe. Ambas saludaron, mientras que Gaelion dio un rugido. Buenos tardes, dijiste. Ya es más de mediodía, maestro. Anoche se quedó hasta tarde estudiando y decidí dejarlo descansar. Discúlpeme. Oh, tranquila, gracias por preocuparte. Respondió mientras se frotaba los ojos. ¿Dónde están Sadina y los demás? Ella dijo que iría al mar a subir de nivel con Kiel y Raktalia, volverá mañana a más tardar. Oh, al menos dejó un recado. Ok, aprovecharé para ir al territorio Reichnot por los demás. Si Werner pregunta por mí, díganle que salí a nivelar. Por cierto, Yuki, ve con Windia y Gaelion a cazar mientras estoy ausente. Comprendo, maestro, así será. Tenga cuidado, héroe. Gaelion le rugió. Por supuesto, en fin, nos veremos más luego. Posteriormente, Johnny activó el escudo portal. Algunas teletransportaciones más tarde. En una habitación se encontraban el resto de los aldeanos con Johnny, algunos de ellos jugaban con él y otros holgazaneaban. Todo era risas hasta que las puertas fueron abiertas de golpe. Se trataba de Werner y algunos líderes del país. Todos tenían miradas de preocupación en sus rostros. Werner, ¿qué sucede? Gran héroe del escudo, ha ocurrido una tragedia. ¿Eh? ¿De qué se trata? Es acerca del héroe de la garra. ¿Qué hay de él? Antes de responder, Werner tragó saliva. El héroe de la garra ha sido encontrado muerto. ¿Qué dijiste? La mirada de Johnny reflejó sorpresa y preocupación. Ok, amigos, hasta aquí con este vídeo, espero les haya gustado. Los capítulos anteriores los resubiré con imágenes, será cuestión de tiempo. Ahora me despido y les deseo un buen día.